Sábado 8 de abril. Viaje cultural a la comarca de Cinco Villas. Tauste, Egea de los Caballeros, Sádava, un castillo y Sos del Rey Católico. Esta jornada tocaba Sos del Rey Católico, situada en el norte de la provincia de Zaragoza, próxima a Navarra. Se encuentra sobre la Peña Feliciana, en una colina con dos promontorios. En el más alto se encuentra el castillo, origen de la villa, y en el otro estuvo ubicado en la Edad Media el barrio judío. Sos significaría sobre un alto, de una peña. Fue un importante lugar estratégico entre dos reinos, Navarra y Aragón. Esta villa antigua tiene huellas de una intensa y rica historia protagonizada por el personaje más ilustre, Fernando el Católico. Además, por su importancia historia, Sos del Rey Católico fue declarada conjunto histórico artístico en 1968. Una curiosidad, el pueblo siempre se denominó Sos, pero a principios del siglo XX el ayuntamiento solicitó a la Casa Real el poder llamarse Sos del Rey Católico, en recuerdo del rey Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. El rey Alfonso XIII accedió a esta petición en 1925. Al ser una localidad fronteriza, hizo que se le dotase de una muralla defensiva que rodeaba todo el perímetro del pueblo. Hoy en día esta muralla se conserva por tramos y también se conservan 7 puertas que daban acceso a intramuros. Nosotros cruzamos la puerta principal, el portal de Zaragoza, por el que se accede a la calle Fernando el Católico, calle Mayor, y de ahí a la plaza de la villa. Pero nuestro objetivo era el punto de partida de la visita guiada, el Palacio de Sada. Fue la casa donde nació el 10 de marzo de 1452 el rey que pasó a la historia como Fernando el Católico, Fernando II de Aragón. Una casa-palacio, edificio en piedra en sillería del siglo XV y en fachada sobre la puerta de entrada podemos ver el escudo de la familia. La casa donde fue acogida doña Juana para dar a luz al futuro monarca, ya que por expreso deseo de la reina quería que su hijo naciera en tierras aragonesas. Actualmente se ha convertido en el centro de interpretación de la figura de Fernando II de Aragón. Salimos de la Plaza de la Hispanidad para entrar en el barrio de la antigua judería medieval. Continúa para llegar al epicentro de la judería, la Plaza de la Sartén. Eran unas 30 casas articuladas en torno a una calle principal. La judería se estableció en Sos a partir del siglo XII, en la zona conocida hoy en día como el Barrio Alto. Agricultores, artesanos y prestamistas representaron un 10% de la población. Alcanzaron el rango de ajama, es decir, pudieron organizarse como una comunidad judía autónoma respecto a los cristianos, en uno de cuyos edificios se conserva el hueco para colocar la mezuzá, pergamino en el que está escrito un fragmento de Deuteronomio, además de elemento protector. Recuerda la necesidad de seguir la Torá, ley de Dios, siendo lo habitual tocarlo al entrar y salir de la vivienda, en ocasiones acompañado con la frase «Dios cuidará mi salida y mi retorno ahora y por siempre». La comunidad judía desaparece de la villa en 1492, cuando los reyes católicos firman el decreto de expulsión. Parece que la mayoría optó por mantener su religión y marchar al vecino reino de Navarra. Al menos, algunos de los judíos que optaron por quedarse y convertirse al cristianismo grabaron cruces en la zona de la entrada de sus viviendas, en ocasiones en el mismo lugar donde estaría el hueco para la mezuzá, como muestra externa de la adopción de nuestra fe, de la nueva fe. Al girar a la izquierda de este barrio se vislumbra parte del antiguo recinto fortificado rodeado por una muralla medieval, y uno de los 7 portales es el Portal de la Reina, una torre-puerta almenada que se conserva en muy buen estado y por la cual puedes acceder a la calle Juan II de Aragón. En los muros hay muchas grabaciones francesas correspondientes a la Guerra de la Independencia del siglo XIX. Continuamos hasta llegar a una de las plazas más bonitas de Sos, la Plaza de la Villa. La casa consistorial es un antiguo palacio medieval muy reformado en el siglo XIX. Destaca la tercera planta del edificio, en forma de galería, con arquillos muy típicos de los palacios aragoneses. También en esta plaza está el Colegio Isidoro Gil de Yaz, un edificio del siglo XVIII y que parece continuar con la arquitectura del ayuntamiento. En la plaza, en la Edad Media se realizaba el mercado y hoy en día, en el soportal del siglo XIV que caracteriza la plaza, se puede ver el hueco donde se colocaba la balanza y una hendidura vertical que corresponde a la medida de la vara jaquesa o aragonesa. En este portal se cree que también se colocaría el juez del mercado. Subiendo de la plaza hacia la iglesia, nos encontramos a la derecha
con el edificio que fue la Lonja de Sos del Rey Católico, la Lonja medieval, un lugar que en la antigüedad era de reunión del concejo y que hoy en día es la biblioteca municipal. Además de este edificio principal, la lonja dispone de un espacio abierto formado por un soportal porticado, compuesto por arcos apuntados que se mantienen los dos orificios excavados para guardar hielo, necesario por ejemplo en la conservación de alimentos. Seguimos subiendo por la calle Doña Manuela Pérez de Biel, llegando a una pequeña plaza. En ella está el espíritu de la película rodada en Sos, La Vaquilla, del director García Berlanga, a través de una escultura del mismo. Se colocaron en el año 2009, con motivo del 25 aniversario de rodaje, representaciones a tamaño real de las típicas sillas de rodaje. Aquí en la parte más alta de Sos está la iglesia de San Esteban, situada muy cerca del castillo. La iglesia está formada por la iglesia en sí, la cripta de Santa María del Perdón y el claustro, que da acceso desde la calle. La cripta es la edificación más antigua y aún se pueden ver pinturas murales góticas. El acceso a la cripta se realiza desde un pasadizo de 5 tramos, abovedados, que salva el desnivel y permite la comunicación entre el castillo y el resto de la población. Los elementos más destacables de la cripta son los dos capiteles que sostienen el arco triunfal de ingreso a la capilla mayor. Se reconoce a dos mujeres mesándose los cabellos en una de las cestas y quizás el más conocido, el decorado con dos aves de precioso plumaje que entrecruzan sus cuellos para picotearse las patas. En la capilla norte se reconocen representaciones alusivas a la vida de San Gil, escenas de la vida pública de Cristo y ya en el cascarón un Cristo en majestad rodeado por el tretamorfo. Otra de las obras capitales de arte mueble de la iglesia baja de este templo de Sos Rey Católico es la imagen románica de madera del Cristo crucificado del siglo XII, presidiendo la composición en el cuarto de la esfera una preciosa escena de Cristo coronando a su madre, María. Justo delante, además de una bonita talla de la Virgen del Perdón, se conserva una mesa de altar trasladada desde la ábside sur con pinturas alusivas a San Pedro. Dedicada a San Esteban, la que llamaríamos Iglesia Alta de San Esteban del Sos del Rey Católico, repite el esquema de 3 naves de la cripta. Su visión exterior, de enorme esbeltez y verticalidad, da un elemento más que interesante de la iglesia superior. Es su portada principal, accesible mediante una escalinata y protegida por un pórtico renacentista del siglo XVI. Despliega la portada románica del siglo XII 3 arquivoltas de medio punto que reposan sobre 6 estatuas columnas. Algunas de las estatuas columnas son identificadas como San Juan, San Pelayo o Rey David. En otras resulta más complicado, pudiendo tratarse de San Lorenzo, un obispo indeterminado y una reina. De las representaciones intercaladas entre ellas llama la atención un San Miguel contra el dragón. En el tímpano se reconoce a Cristo en majestad, mostrando el libro de la vida y flanqueado por el tetramorfos, mientras que en las arquivoltas se despliegan principalmente escenas de la infancia de Cristo, como la visitación, la epifanía, la matanza de los inocentes u otras. En la arquivolta exterior encontramos todo un repertorio de animales reales y fantásticos como leones, águilas, dragones, etc. Al interior lo más destacable es la articulación de 3 ábsides a base de una galería de 5 arcos de medio punto, cada una de ellas abierto el central en forma de vano. Se puede ver la pila bautismal donde fue bautizado Fernando el Católico. En este modelo de iglesia en doble nivel dotada de cripta es bastante frecuente en tierras aragonesas y navarras y responde a la estructura para igualar las irregulares orografías y a la liturgia, al conferir el espacio una multiplicación de altares para la celebración de las misas. Antes de subir a las ruinas del castillo, es parada obligatoria el mirador de San Esteban. Las vistas son espectaculares, tanto del pueblo como del valle y de la sierra de Santo Domingo. Prácticamente pegado a la iglesia de San Esteban y en lo más alto del pueblo, Peña Feliciana, se encuentra el castillo. De origen, este fue el origen de la población, que poco a poco fue construyendo viviendas a su alrededor, construido en el siglo X para defender la frontera frente al Islam y más tarde para defender la frontera entre los reinos de Aragón y de Navarra. Hoy en día solo se conserva la torre del homenaje, del siglo XII, y parte del reducto amurallado. Bajamos del castillo y regresamos al casco medieval. Atravesamos la
la plaza de la Villa y la calle Fernando el Católico. A los pocos metros del inicio de esta calle se encuentra el Palacio de los Español del Niño, renacentista del siglo XVI. Fue durante muchos años colegio de las niñas de Sos. Destaca su portada principal formada por un arco almohadillado. En su interior destaca el suelo de cantos rodados del patio. Hoy en día alberga la escuela de música, actividades culturales y una sala de exposiciones temporales. Prácticamente habíamos visto todo de Sos del Rey Católico, así que salimos por el portal de Jaca en busca del convento de Nuestra Señora de Valentuñana, situado a unos 2 kilómetros de la villa. Tomamos un camino descendente, desde el que se tenía una perspectiva preciosa del conjunto, y de sus monumentos, por supuesto. Tras un tiempo que se nos hizo corto, llegamos al convento, construido por los carmelitas descalzos a finales del siglo XVII. Las carmelitas llegan a este lugar con el fin de vivir una vida comunitaria junto a la Virgen de Valentuñana y atender las necesidades pastorales de los pueblos del contorno. Pero la historia de los carmelitas descalzos no fue tan apacible y sosegada. La invasión de las tropas francesas en la Guerra de la Independencia, las guerras carlistas y finalmente la desamortización de Mendizábal en 1835 provocaron el abandono del convento. Las ruinas del convento pasaron al obispado de Jaca, quien ofrece a los agustinos Recoleto la posibilidad de continuar la obra de los carmelitas descalzos. Estos llegan a Valentuñana en 1902. Convertido en seminario mayor desde 1918, comienzan a salir grupos de misioneros hacia tierras americanas, labor en la que los agustinos Recoletos siguen hoy en día. Prueba de esas misiones es una visita al claustro, convertido en un pequeño museo misional, a la iglesia y a la sala de las vírgenes. De vuelta a Sos, entramos por el extremo norte junto al parador. A unos pocos pasos está el portal de Sangüesa, donde la muralla medieval se distingue entre las viviendas en varios tramos. La muralla se levanta en el siglo XIII, posteriormente se realizaron modificaciones en el trazado. Giramos para coronar la plaza del mercado. De ahí continuamos hasta el punto de encuentro, una casa de chocolates. Por la tarde nos dirigimos a Castilíscar, la joya oculta de Aragón, un pintoresco pueblo de la comarca de las Cinco Villas aragonesa, situado a 100 kilómetros de la capital, Zaragoza. Su casco urbano se apiña en la falda occidental de la Sierra de Santa Águeda. A comienzos del siglo XI, el rey Sancho Ramírez dio al teniente de Sos, Galindo Sánchez, el lugar de Castelo Liscare para que fortificase allí un castillo con el fin de ampliar su labor repobladora y defensiva frente a los musulmanes. Ahí comienza la existencia de este enclave histórico. Un siglo después, en el XII, se construía la iglesia de San Juan Bautista, románica y levantada por los frailes de San Juan de Jerusalén. Hoy alberga un sarcófago del periodo paleocristiano, siglo IV, labrado en mármol de Carrara y que representa diferentes escenas del Nuevo Testamento. La adoración de los magos, Reyes Magos, promesa, conversión del agua en vino en las bodas de Caná, primer milagro, fe de Jesús, orante, esperanza, curación de la hemorroisa, fe, y la resurrección de Lázaro, inmortalidad. También existe en el altar la talla de la Virgen, que transmite paz y felicidad con la mano apoyada en la mejilla. Sobre esta iglesia se ubica el castillo. Se asienta sobre una meseta rocosa, a cuyo alrededor se agrupan las casas. Sobre una planta ovalada, en el extremo más estratégico se conserva una de las 3 torres que llegó a tener, una torre construida con sillares bien tallados y encuadrados. En el castillo se conserva la capilla románica del Santo Cristo. Tiene una sola nave y en su ábside un calvario esculpido en madera, un Santo Cristo, la Virgen de las Nieves y San Juan Evangelista. El Cristo, de 4 clavos, muestra una serena expresión que parece durmiente. Bajamos para visitar el museo que gira en torno a la Orden de Malta. Así, en el siglo XII se implantó en Castilíscar la Orden de San Juan de Jerusalén, orden hospitalaria encargada de proteger y cuidar a las milicias que marchaban o volvían de Tierra Santa en tiempos de las cruzadas. De la importancia de este hecho y de su valor histórico-cultural existe un museo. Su término está atravesado por la vía romana que unía Zaragoza con Pamplona, de ahí que se encontraron hasta 3 miliarios que indicaban la distancia entre Zaragoza y Pamplona, y que en su día fueron cedidos al Museo de Navarra. Y desde luego, en todas las 5 villas, Castilíscar es el único referente en órdenes militares, como la que aquí se estableció que poseía propiedades en algunos pueblos de las 5 villas y de las que se conservan grandes vestigios.
Aquí termina nuestra viaje por Sos del Rey Católico y Castiliscar. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.